Vamos a representar la intersección de una esfera con dos cilindros, uno sólido y uno hueco. Lo hacemos en axonometría, entonces tenemos, por ejemplo, una elipse. Dibujamos el cilindro, por ejemplo, hasta aquí. Y dibujamos la elipse inferior. Bueno, esto va a ser invariable. El cilindro permanece invariable. Dibujamos la elipse de la parte de atrás. Y tenemos dos elipses iguales. El cilindro. Y ahora de repente pues decimos, vamos a poner por ejemplo en el interior otro cilindro menor, cilindro hueco. Las elipses son semejantes, bajamos el contorno del cilindro y hacemos la parte inferior del cilindro, una elipse exactamente igual a la superior. No dibujamos este lado porque vamos a practicar un hueco esférico. Entonces, según eso, si tenemos un hueco esférico, vamos a hacer, por ejemplo, que si este es el centro de la circunferencia de la base de esa curva, que se ve como elipse, pues vamos a hacer que la circunferencia pase por aquí. Teniendo en cuenta que este, por ejemplo, sería un diámetro conjugado, este el otro, que son los que forman 90 grados en el espacio, pues si, por ejemplo, la circunferencia vamos a hacer que tenga este diámetro, o algo mayor, por ejemplo, por aquí. Entonces dibujamos el cuadrilátero. Voy a hacerlo mejor a lápiz, así calcamos poco. Entonces tenemos aquí el cuadrilátero correspondiente a la circunferencia y vamos a hacer, por ejemplo, que el centro pues esté por aquí, más o menos. Entonces tenemos, esta sería la circunferencia correspondiente a la esfera, pero que va a pasar exactamente, vamos a hacer que sea tangente en este punto y en este la esfera. Entonces, si subimos este punto y subimos este de atrás, pues necesariamente corta en el punto medio de la generatriz del cilindro, en este punto y aquí en el punto medio también de esta generatriz. Bueno, eso quiere decir que si aquí consideramos la curva elíptica correspondiente a la sección circular de ese cilindro, elíptica por estar aquí en el espacio, pues la esfera corta en este punto y en este, también corta en este y en este. Y ahora si levantamos por aquí una vertical va a llegar hasta aquí. Por tanto, por el punto medio aquí ya puedo hacer la curva que corresponde a la circunferencia de esa. Hago una circunferencia exacta esta por este punto. Y tengo entonces ya los dos salientes, si estamos en axonometría isométrica, son idénticos respecto a este eje. Idénticos inversos, o sea, simétricos axiales, ¿no? Entonces tengo este arco igual que este y sabemos también que en axonometría si este es el centro, diríamos que este es el centro de la esfera, entonces aquí arriba podría coger el compás y hacer la curva del contorno de la esfera hasta que me cortara aquí al punto donde corta el cilindro y lo mismo aquí al punto donde corta al cilindro. Sin olvidar que aquí ya termina el hueco esférico, por lo tanto no puedo llegar hasta el final. Y eso es uno de los datos que habría que calcular. ¿Cómo se calcula? Pues simplemente tengo el cilindro. Resulta que un cilindro es cortado por una esfera. Aquí parece la puse algo más pequeña, es igual. Pues el método es el mismo, pues de repente la esfera, una sección por un plano horizontal, corta la esfera según esta curva. Y corta el cilindro según curvas siempre iguales. Bueno, pues donde corta aquí y aquí es un punto ya de corte. Otra sección esférica más hacia arriba cortará en dos puntos más cercanos al punto tangente, en la parte superior, ¿no? De esta forma vamos obteniendo puntos. Tenemos el ecuador, corta, en realidad es la circunferencia más grande y cortará también al ecuador de lo que es el cilindro, ya que decíamos que la esfera pasa por este punto y este. Entonces estos puntos son, ya tenemos este y este. Son los que van a corresponder ahí a la parte más entrante. Bueno, pues según eso tenemos que la circunferencia, por ejemplo, si hiciéramos circunferencias a distintas alturas, por ejemplo, la que corresponde aquí, habría que hacer la perspectiva de la esfera y hacer esas elipses tangentes al contorno, y sería la forma entonces de calcular cada circunferencia corta, en realidad, siempre a las circunferencias del cilindro en un punto. Bueno, pues eso nos determina ya la curva de intersección de la esfera, que vendrá por aquí, pasará tangente por aquí, sale tangente también por aquí y por aquí. La curva de intersección que vuelve a pasar tangente por aquí
y viene hacia aquí atrás. Aquí sería tangente. Bueno, por último, lógicamente esta esfera corta también, como vemos aquí, si levanto, nos acercamos, si levanto aquí una vertical corta en este punto, lógicamente a igual distancia respecto a este diámetro conjugado, bajo una vertical corta aquí a igual distancia. Y el meridiano este corta también a lo que es el meridiano del cilindro en este punto y en este. Eso quiere decir que la curva pasará por ese punto y pasará por ese de atrás. Por lo tanto ya puedo hacer la curva de intersección. Y aquí a igual distancia, lógicamente la parte superior de la esfera. En consecuencia, si ya tengo este punto y tengo su correspondiente en el otro lado, ya puedo trazar aquí la curva con forma un poco de U. Lógicamente a partir de aquí ya es discontinua y aquí puede coincidir, ser tangente con la esfera por aquí detrás, que también será tangente aquí a esto. Y tangente ahí a la curva por detrás. El cilindro puede ser tangente o verse la curva más hacia adelante o hacia atrás, o incluso generar un pequeño hueco en el cilindro de esta forma, así. O sea, podría ser este caso, o podría ser que la curva estuviera delante y no se viera, o podría dejarnos ver ahí ese hueco. Bueno, lo que está claro es que aquí, bueno, parece que es prácticamente o tangente a la esfera que sale de aquí. Luego el cilindro es tangente también a esa curva, y esto, el hueco nos deja ver el interior. Bueno, pues estaría ya completo. El método para calcular la intersección pues sería eso, pasar distintos planos y cada uno de estos planos cortaría el cilindro. Bueno, como sabemos ya cómo se calcularía, pues podemos representar las vistas. Entonces dibujamos por ejemplo las dos circunferencias concéntricas en planta, una corona circular, proyectamos los puntos correspondientes. Y ahora, como es una esfera tangente y por ejemplo la esfera llega pues desde este punto hasta, vamos a poner más o menos, será del mismo tamaño, un poco menor, entonces bueno, viene por aquí. Hemos hecho la intersección, pero hemos hecho la esfera hueca, más o menos el centro por ahí. Entonces vemos aquí ya dos puntos de corte y vemos aquí otros dos. Bueno, dibujamos también lo que es la longitud del diámetro correspondiente a la anchura del cilindro. O sea, esto aquí, ya que en realidad vemos que es tangente aquí, entonces esto tiene que ser igual a la altura. Pues ya dibujamos el cilindro completo. Línea de intersección de dos planos verticales, proyectamos aquí diámetro, proyectamos esa medida, esta, y nos viene a parar aquí. Entonces esta vista lógicamente es igual de anchura que esta otra. Tenemos alzado y perfil de la pieza. Bueno, nos estaba saliendo fuera, es igual porque era simplemente hacer los rectángulos de alzado y perfil, que era simplemente el diámetro, y luego decíamos la altura del diámetro, la altura de la figura es el diámetro de la esfera hueca. Entonces la esfera hueca viene por este punto y por este. Eso quiere decir que va a llegar por el punto medio, como veíamos por aquí, por el punto medio, el ecuador, punto medio para el cilindro. Penetra por aquí y por aquí. Y en la parte superior es tangente. Y luego vemos la pequeña llega desde este punto también por el medio, y va a llegar, pues, ¿hasta dónde llega? Representamos aquí el cilindro, el contorno del cilindro viene por aquí, por ejemplo. Y viene hasta aquí. Este será igual de ancho, lo proyectamos, pues igual. Bueno, lógicamente ahora la esfera penetra por aquí, entonces dibujamos el de atrás, que sí que se verá completo, pero este no, porque en realidad la circunferencia, al hacer el arco, hago aquí el arco y vemos que el arco tangente que llega hasta este punto pues sería algo así. Eso quiere decir que a partir de este punto
hasta este punto podemos trazar las discontinuas, pero a partir de este punto pues vemos que el punto más entrante es este, lo proyectamos y cae aquí, por ejemplo. Por tanto, aquí la curva viene hacia adentro, a partir de este punto hacia adentro. Y esto sí que es el contorno de una circunferencia, que corresponde a esa sección meridiana de la esfera. Bueno, entonces tenemos también penetra por aquí, dejando ahí las líneas discontinuas, y decíamos es una curva parecida a una elipse, pero más abombada. Entonces, para calcular, teníamos por aquí el contorno real de la esfera, para calcular, por ejemplo, este punto donde cae, pues ya lo tenemos. Pero uno que quede más arriba, que son los que interesan, decíamos, si hacemos esto, pues por ejemplo, este que queda más arriba viene por aquí, corta aquí. Resulta que la esfera debemos dibujarla aquí al completo, esta tangente ahí abajo, y ahora aquí cojo este punto y realmente corresponde a esto. Bueno, vemos que el punto más alto para esa especie de óvalo parecido a una elipse, pues es este. Entonces esto siempre tiene que quedar más bajo. Hago por aquí una línea y necesariamente veo que corta aquí. Por tanto, ese es un punto de ese óvalo. Entonces todos los puntos los calcularía igual. Una sección un poco más hacia aquí, pues resulta que la esfera viene por aquí el corte y corta aquí. Entonces otro punto del óvalo. Y así obtengo todos los puntos de ese óvalo, que es una curva más achatada que la elipse, o sea, no es igual, y lo mismo esta. Es una curva que lógicamente es alabeada, no se puede hacer con arcos de compás, ni es una cónica. Bueno, pues esa sería la curva, tenemos luego esta, y por último tenemos aquí la circunferencia. Entonces ya podemos dibujar las líneas discontinuas tangentes aquí en el punto medio, y lo mismo aquí. Bueno, como vemos, estos puntos era muy fácil calcularlos, no tenía problema ninguno. Bueno, pues esa es intersección de un cilindro con intersección de una esfera con dos cilindros, un cilindro sólido y uno hueco. Siempre conviene repasar a ver si falta alguna línea. Tenemos la elipse por la parte trasera, el contorno del cilindro, la base del cilindro, esto, el contorno de la esfera, y luego la curva que deja el hueco, que corresponde a esto y corresponde aquí a esto. Bueno, esto sería continuo ya que se ve desde arriba, mientras que aquí el interior es todo discontinuo, excepto el contorno del cilindro, que aparece como rectángulo, tangente en este punto y este. Esas dos curvas, más luego el contorno del cilindro aquí completo, ya que no interfiere en la intersección con la esfera.